Muy bien, ya. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, en el día de hoy voy a proceder a exponer la lista de dogmas que actualmente tenemos en la Iglesia Católica. En total son 44 dogmas que hasta el momento se han aprobado. De estas 44, de esta lista de 44 dogmas, se divide ocho, en ocho categorías, que serían los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, están también los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia Católica, los dogmas sobre los sacramentos y por último los dogmas sobre las últimas cosas. Antes de pasar a ver la lista de estos dogmas, debemos de tener presente una cosa. Debemos de tener presente la definición de lo que es un dogma. El dogma se establece cuando el Papa habla ex cátedra y se les llama dogmas de fe, dado que es una verdad revelada que no tiene error y es una verdad que debe de creerse. A esto hace referencia los dogmas de fe, los 44 dogmas. Si una persona que diga ser católico difiere en alguno de estos dogmas o no está de acuerdo o no lo cree, entonces ya estaría entrando en un error, ya estaría entrando en herejía, dado que estos 44 dogmas se han establecido ya de forma unánime por la Iglesia Católica. Y debe de tenerse presente que algo pues que no tienen en cuenta la mayoría de personas, los protestantes y todo esto, es que estos dogmas han sido estudiados por siglos. O sea, no es como muchos protestantes piensan que es algo que se está inventando la Iglesia Católica. No, en ningún momento. Los dogmas salen no inventos, sino que salen de la tradición, como ya deben de saber. Tenemos nosotros por tema de infabilidad, tanto la escritura como la tradición, la sagrada tradición y también la, la Iglesia Católica. Debemos de tener presente que estos dogmas normalmente salen de estas dos líneas, que son la sagrada tradición y la sagrada escritura. Entonces, lo que no está de forma explícita en la sagrada escritura, lo puede estar en la sagrada tradición. Normalmente todos estos dogmas se encuentran de forma implícita o de forma muy superficial en la escritura, pero en la sagrada tradición sí está de forma muy bien documentada y explicada. Y han sido temas que han sido debatidos desde los primeros siglos. Por eso, desde los primeros siglos de la Iglesia Católica han existido concilios, reuniones y, y todo tipo de, digámoslo así, de controversias dentro de la misma Iglesia Católica, dado que estos dogmas una vez se proclamen, dado que son temas de fe que no tienen error, ese es el punto, una vez se proclamen no puede haber ninguna duda y tampoco puede haber ningún error. Por eso cuando se proclaman como dogmas ya no hay forma de reversarlo. No lo puede reversar absolutamente nadie, ni siquiera un papa, mucho menos un concilio. O sea, definitivamente no puede, digámoslo así, no puede ser anulado a futuro por ningún tipo de autoridad, dado que se presupone que los dogmas en el momento en que se proclaman
se proclama con la asistencia del Espíritu Santo, por lo tanto es una verdad infalible, o sea, una verdad sin error. Y por eso pues muchos critican porque estos dogmas salieron en los últimos siglos, pero no tienen presente que estos se han declarado en los últimos siglos, dado que debe de hacerse a través de un estudio y una asistencia espiritual por parte del Espíritu Santo de forma exhaustiva, y no es como muchos piensan que de la noche a la mañana X Papa se le ocurrió levantarse y decir voy a proclamar tal dogma como una verdad de fe y listo. No, las cosas no son así, de la noche a la mañana. De hecho, pues la Biblia, la Sagrada Escritura, tampoco se creó de la noche a la mañana. La Biblia la proclamó la Santa Iglesia Católica como palabra de Dios en los primeros siglos. De hecho, entre el 382 al 420 fue proclamada de forma oficial para toda la Iglesia, tal como la conocemos hoy en día, pero no fue que en ese concilio se proclamó de un momento a otro y listo. No, eso ya venía con tiempo desde mucho antes, desde los primeros años. Ya se venía pues hablando, y bueno, de eso se puede hablar más adelante sobre cómo fue la construcción de la Sagrada Escritura. Ahora, retomando el tema de los dogmas de la Iglesia Católica, como ya les informé, en total son 8 categorías, que en estas se enlistan los 44 dogmas que conocemos. Entonces, vamos a hablar de la primera categoría, que son los dogmas sobre Dios. En esta primera categoría hay 5 dogmas que tratan sobre Dios mismo, Dios en sí. El primero sería la existencia de Dios. En este dogma se informa que la idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo espontáneamente por medio de su obra. En este dogma, que es un dogma de fe, por lo tanto sin error, se nos está explicando que la idea de Dios nosotros no la llevamos de por sí desde nuestro nacimiento o desde nuestra concepción, como que Dios nos puso la idea de su existencia. No. En este dogma lo que quiere decir es que la existencia de Dios, nosotros llegamos a eso gracias a toda su obra. Lo podemos ver en todo. Ya cuando uno tiene pues cierto nivel de espiritualidad, podemos verlo hasta en las pequeñas obras y en todos los sucesos que nos ocurren a diario. Pero cuando no se tiene ningún tipo de educación espiritual o en este caso educación cristiana, podemos ver la existencia de Dios en toda su creación. De hecho, la mayoría de grandes científicos, por ahí un 90%, aunque estoy seguro de que más, la mayoría de científicos, grandes científicos, en el momento o en la trayectoria de sus carreras, al profundizar en sus diferentes especialidades, logran vislumbrar que la creación no es como muchos piensan, que ocurrió de forma espontánea por X evento o que por simplemente una gran explosión. No, los diferentes científicos al profundizar en su especialidad se dan cuenta que definitivamente todo fue obra de alguien, a pesar de que muchos no logran proclamarse de alguna denominación o de alguna religión. Todos terminan confirmando que efectivamente existe un ser superior, un ser creador, por todos sus estudios. ¿Por qué? Porque justamente
dentro de esta gran obra que cuando se profundiza logramos ver que es una obra perfecta y milimétricamente calculada, no solamente milimétricamente, sino desde lo más bajo, desde el más pequeño átomo hasta lo más macro, todo ha sido perfectamente diseñado. Ellos logran inferir que no fue obra de pura casualidad y tampoco de causalidad. Logran inferir que efectivamente existe un creador, alguien que tuvo que haber elaborado todo lo que existe hoy por hoy. Esto en cuanto pues al dogma de la existencia de Dios, que es el primero. El segundo dogma es la existencia de Dios como objeto de fe. En este dogma dice, la existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de la fe sobrenatural. En este dogma es como un complemento del anterior, dado que en el anterior se dice que la idea de Dios nos llega por lo que podemos ver en su obra. En este segundo dogma prácticamente toca el tema de la fe, dado que a Dios no lo podemos ver, tocar, ni nada por el estilo como lo que aquí nosotros en este plano material sí podemos, con todos los elementos. Con Dios no ocurre eso. Sin embargo, al tener esa experiencia de que hay un ser creador, entonces debemos de tener la fe de que efectivamente sí existe Dios, a pesar de que no lo veamos o a pesar de que no tengamos una interacción directa, como conocemos aquí en este plano las interacciones con todo lo demás. Podemos oler, tocar todos los objetos, interactuar de diferentes formas, pero de esos mismos modos no podemos hacerlo con Dios. Aquí entonces, por eso este dogma dice la existencia de Dios como objeto de fe. ¿Por qué? Porque hay que tener fe en eso que no podemos percibir en este plano. El tercer dogma habla de la unidad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Toca este dogma el tema de que no existe más que un solo Dios. Y lo refiere a Juan 17:3. ¿Por qué se dice esto de la unidad de Dios en este tercer dogma? Porque no podemos pensar que hay tres dioses diferentes y o como pues en otras religiones que creen que, digámoslo así, en los hinduistas tienen varios dioses que de hecho tienen pues unas connotaciones algo raras, o en algunas partes donde veneran a la vaca, o en fin, tienen otros seres como dioses. Pero son diferentes, para esas culturas y religiones son diferentes dioses. Sin embargo, para nosotros los cristianos, este dogma de la unidad de Dios nos hace referencia a que a pesar de que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, que más adelante vamos a ver el dogma de la Trinidad, a pesar de que sean tres personas diferentes, no son tres dioses diferentes. Son tres personas diferentes, pero un único Dios. No son diferentes dioses. Es la misma naturaleza divina, el mismo Dios, pero en tres personas diferentes. El cuarto dogma dice, Dios es eterno. En este, pues, esto es muy claro. Es un dogma que no necesita explicación. O sea, trata de que Dios no tiene ni principio ni fin. No es como nosotros las criaturas, que tuvimos principios porque fuimos creados. No, Dios no ha tenido ese principio, siempre ha sido eterno, por lo tanto pues no necesita como que mucha explicación en este punto del dogma. El quinto dogma, que era lo que yo explicaba anteriormente, es la Santísima Trinidad. Me adelanté un poco porque los dos, tanto el tercer dogma como el quinto, pues están correlacionados.
pero en este dogma de la Santísima Trinidad dicen, en Dios hay tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina que es numéricamente la misma. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en este dogma de la Santísima Trinidad, Dios, en las tres personas, son un mismo Dios, pero ninguno tiene una esencia más elevada o una divinidad más elevada que otro. A pesar de que sean Padre, Hijo y Espíritu Santo, que según como nosotros tenemos esas connotaciones, pues aquí en el mundo nosotros sabemos que los padres somos lógicamente pues superiores y tenemos más autoridad que los hijos. Esto no es lo mismo en la naturaleza divina. Son tres personas diferentes, tienen roles diferentes, eso sí puede ser, y eso sí es cierto, pero en su esencia no tienen ninguna diferencia. Tienen la misma naturaleza y la misma equidad divina. No es que uno sea más Dios que otros. Ahí es donde se equivocan los, los testigos de Jehová, ya que para los testigos de Jehová la idea de la Trinidad no existe. Para ellos Jesús es un ser inferior o un Dios pequeño, pequeñito, a comparación del Padre. De hecho, hay diferencias dentro de su propia teología, dado que algunos dicen, dentro de los testigos de Jehová, pues me refiero, algunos dentro de ese grupo dicen que Jesús es considerado San Miguel, o sea, el arcángel. Otros dicen que es un Dios menor, o sea, un Dios con poco poder. Pero la Iglesia Católica en este dogma de la Santísima Trinidad, el quinto dogma, especifica que no. Definitivamente los tres son personas diferentes, pero tienen el mismo nivel divino, la misma esencia divina. Y de hecho lo especifica ahí en esa última parte que dice, poseen la esencia divina que es numéricamente la misma. ¿Qué quiere decir numéricamente la misma? Que ninguno en esencia es superior al otro. Los tres tienen la misma esencia divina y conforman pues un único Dios. Ahora pasemos a la segunda sección que habla sobre los dogmas sobre Jesucristo. En los dogmas sobre el Jesucristo, entonces vemos el sexto dogma que dice: Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Aquí en este dogma dice, el dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido engendrado eternamente por Dios. En este punto, pues, no creo que requiera mucha explicación, bueno, excepto pues para los pentecostales. Los pentecostales piensan que Jesús, que solamente hay un Dios. En ese punto tienen razón, pero el problema con los pentecostales es que piensan que el Padre bajó y se convirtió en Hijo. O sea, para los pentecostales no existen tres personas diferentes, es una misma persona, solo que fue como que rotando de roles. Esa es la creencia de ellos. Entonces, para los pentecostales, el Padre bajó y se convirtió en el Hijo, y luego, de hecho, tiene mucha incoherencia, porque luego de que el Hijo entonces murió y resucitó, volvió y se mandó otra vez a él mismo como Espíritu Santo. Esa doctrina de los pentecostales o sea, no tiene lógica, no tiene razón de ser. Pero entonces en lo que quiere decir aquí en este sexto dogma proclamado por la Iglesia Católica de que Jesucristo es el verdadero Dios, eso ya lo tenemos
presente. De hecho, las mismas escrituras lo dicen. De hecho, en San Pablo, en una de sus cartas, dicen que Jesús vino con toda la naturaleza divina. O sea, no es que haya bajado y solamente tuvo un pedazo de Dios, no. En las cartas paulinas dice que Jesús bajó teniendo toda la naturaleza divina. Por eso aquí en el sexto dogma dicen que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido engendrado eternamente por Dios. Ahora pasemos al séptimo dogma. Dicen, Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Este séptimo dogma quiere decir que Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Aquí en este dogma recalcan eso, sobre los milagros y sobre el padecimiento, ya que los milagros son hechos por la parte divina y el padecimiento lo sufrió el cuerpo pues que tuvo Jesús desde el momento de la concepción. Sin embargo, como lo dice el mismo dogma, estas dos naturalezas no se transforman ni se mezclan. Este es un punto demasiado complejo, lo voy a tocar solamente por encima, dado que se necesita hacer un análisis, un estudio mucho más profundo, se requiere mucho más tiempo para explicar de forma teológica y acertada todo lo que conlleva este dogma. Pero en resumidas cuentas, lo que quiere decir es, aquí se está hablando de dos naturalezas, para que no se confundan con, digámoslo así, dos conciencias. ¿Eso qué quiere decir? No es que Jesucristo sea bipolar o que tenga, digámoslo así, dos... Bueno, sí, lo más acertado sería la bipolaridad. Para los que no sepan, la bipolaridad o trastorno de personalidad son esas personas que en un momento son una y en otro momento cambian totalmente y son otra persona, y así sucesivamente. No, en este séptimo dogma no quiere decir eso. En este séptimo dogma quiere decir que Jesús, como Dios, al encarnarse en María, logró obtener la naturaleza humana, pero sin dejar la divina. Es por eso que en el anterior dogma se habla de que Jesucristo es el verdadero Dios. Efectivamente, Jesús, como verdadero Dios, al encarnarse, tomó la forma humana, por lo tanto la naturaleza humana. Entonces ahí están esas dos naturalezas. ¿Correcto? Son naturalezas. Quiero hacer énfasis en esa palabra, de que está tomando y que posee las dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. ¿Qué quiere decir que no se mezclan? Que no es, digámoslo así, que la naturaleza divina logra transformar o cambiar la naturaleza humana, ni viceversa. No, las dos naturalezas coexisten, pero no se dividen. No están divididos, sino que coexisten y no se transforman ni se mezclan. ¿Correcto? Entonces, bueno, espero pues que me haya quedado un poco claro. Más adelante podemos profundizar en ese punto, no hay ningún problema. El octavo dogma de la Iglesia Católica nos dice: cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Y aclara este dogma: existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. ¿Esto qué quiere decir? Que la naturaleza divina
no obliga a la naturaleza humana a hacer nada. O sea, no es que Dios, por ser Dios, al encarnarse en Jesús, pierde su voluntad. No, como tampoco es que esté obligando al cuerpo en el momento pues de la crucifixión, esté obligando al cuerpo a morir así. Es por eso que esas dos naturalezas en este dogma yo lo puedo explicar de forma más fácil con la cita bíblica cuando antes de la pasión de Cristo, cuando Jesús en el puerto, al orar a Dios, le dice: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ahí está hablando como humano, o sea, en su naturaleza humana, porque claro, nadie quiere padecer pues todo ese sufrimiento que él sabía que iba a padecer. Sin embargo, esa naturaleza humana manifiesta que él se entrega por voluntad propia y no por ninguna obligación divina, con la continuación de ese mismo pasaje bíblico cuando dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Correcto? Entonces, este dogma yo lo puedo mirar muy claramente y explicar muy claramente con ese pasaje bíblico. Y yo creo que ahí queda suficientemente claro en que se manifiesta pues esas dos naturalezas, ¿correcto? Que ninguna, como ya dije, ninguna se mezcla, ninguna obliga a la otra, o no es que una naturaleza esté sometida a la otra, no. Ahí interactúan las dos, están las dos de formas indivisibles, o sea, no se pueden dividir, pero tampoco están mezcladas y ninguna contradice a la otra. Todo fue voluntario, como lo expresé en el pasaje bíblico pues, de la oración en el huerto. Noveno dogma. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Aquí pues esto es, digámoslo así, de forma muy clara, no necesita mucha explicación. Lo que explica este dogma es que el Padre Celestial, cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres su Hijo Jesucristo. O sea, como ya lo había prometido pues desde el inicio, Él mandaría a su Hijo justamente para rescatarnos del pecado, como lo logró hacer, ya que ningún hombre podía hacerlo de forma propia. Ningún hombre de forma propia podía rescatarse, ni siquiera la Virgen María. Jesús vino y murió tanto por los pecados como también a pagar el precio con su sangre de nuestro rescate incluida a la misma Virgen María. Esto es lo que trata pues este dogma, que Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. También quiero recalcar algo. ¿Qué quiere decir con Hijo natural de Dios? Quiere decir que por esencia es Hijo natural. Por ejemplo, si lo traemos aquí al plano terrenal, están los hijos naturales, que pues creo que ya sabemos cuáles son los hijos naturales, los que son propios de sangre, mejor dicho. Y por ejemplo, si alguien se mete con una persona, se casa con una persona que ya tenía hijos de otra persona, esos hijos no son naturales. Esos hijos pasan a ser hijos adoptivos. A esto hace referencia también este noveno dogma de que Jesús es el Hijo natural de Dios. Dios no lo adoptó. Jesús siempre, desde la eternidad, ha sido Hijo de Dios, y también después de la encarnación continuó siendo hijos de Dios. Ya nosotros somos los que pasamos a ser hijos adoptivos gracias a la promesa de Jesucristo,
a su muerte y resurrección, que nos abrió las puertas del cielo, y pasamos a ser hijos adoptivos después del bautizo. Antes del bautizo aún no lo somos, para que lo tengan en cuenta. Pasamos a ser hijos adoptivos, pero Jesús es el Hijo natural de Dios. El 10º dogma dice: Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Y explica la misma Iglesia Católica: Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda, pero por su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era lo que recibía del sacrificio. En este punto hay que tener presente que es algo, digámoslo así, que para la mente humana es difícil de comprender, pero podemos diferir claramente que, primero, efectivamente Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio, claro, porque como estaba profetizado, el Cordero perfecto, que fue Jesucristo, debía ser inmolado para la redención de toda la humanidad. Por eso se le llama el segundo Adán. Y tal como lo explica aquí en este punto la misma Iglesia, Jesucristo se ofreció a sí mismo, a Dios Padre, como sacrificio presentado Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda. Tengamos presente que Cristo es el sacerdote supremo. Después de, mejor dicho, en la nueva alianza, ya todos nosotros pasamos a ser sacerdotes también. Pero en cabeza está Jesucristo, que es el sacerdote supremo. Y a pesar de ser el sacerdote supremo, a la misma vez es ofrenda o sacrificio por su naturaleza divina, que juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo era lo que recibía el sacrificio. Correcto. Pasamos al 11º dogma, que dice: Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Yo esa pequeña parte la toqué en el punto anterior, que aquí mismo lo explica, y pues es fácil de entender, creo yo. Dice: Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre ara de la cruz en su muerte, para conseguir para ellos el perdón eterno. Este 11º dogma tiene correlación con el anterior, ya que, como expliqué, al él volverse sacrificio ¿de qué? Ya sabemos, como lo tenía establecido la antigua alianza, que era una sombra pues de lo que iba a venir. Jesucristo voluntariamente se sacrificó para rescatar a toda la humanidad, tanto a la humanidad pasada como a la humanidad futura. Correcto. Y nos rescató del pecado, de las tinieblas. Debemos de tener presente que Él es un sacrificio perpetuo. No es que en todas las misas, en todas las Eucaristías, se está sacrificando nuevamente. No. Él hizo este sacrificio por una única vez, pero de forma eterna, hasta el final de los tiempos. Por eso es que ya en los altares no se ofrecen sacrificios de animales ni nada por el estilo, como se hacía en la antigüedad, porque ya Cristo pasó a ser el sacrificio perpetuo y perfecto. El 12º dogma. Estamos aún en los dogmas de Jesucristo. El 12º dogma que habla de Jesucristo dice: al tercer día después de su muerte,
Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Este dogma no necesita pues explicación, es muy fácil de entender. Lo que dice es que al tercer día, bueno, aquí hay que aclarar algo, es el tercer día, pero a ver, ¿cómo lo digo? No es como nosotros hoy en día conocemos o creemos que, por ejemplo, a partir de este momento, un día va a ser, a partir de este momento, 24 horas de recorrido. Y que mañana a esta misma hora ya se establece un día. No. Se habla en ese tiempo de que al tercer día, o sea, en el día número 3, por decirlo de alguna forma, no sé cómo explicarme, mejor dicho, Jesucristo, su crucifixión fue en un viernes y resucitó en las horas tempranas del día domingo, día del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer día en el cual Cristo fue crucificado y murió era el viernes. El segundo día fue el sábado, pero ese día no resucitó. Él resucitó en las primeras horas del día domingo. Por eso se dice ahí que al tercer día, o sea, en el tercer día fue que resucitó. El 13º dogma dice: Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, este 13º dogma no creo que requiera explicación. Esto sí es muy claro y creo que todos los que se digan ser cristianos creen en esto también. Entonces no ocuparé mucho tiempo pues en este dogma. Ahora pasemos a los dogmas sobre la creación del mundo. En este solamente hay tres dogmas sobre la creación del mundo. Entonces continúo. Como los estoy enumerando uno a uno, entonces sería el 14º dogma, que dice: todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. La explicación dice así: la creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino que también al mismo tiempo llega a alcanzarla la razón con solo sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en el argumento de la contingencia. En pocas palabras, en este 14º dogma, lo que se dice es que Dios creó absolutamente todo lo que conocemos nosotros en este universo de la nada. No es que este universo y lo que conocemos ya existía y Dios lo modificó. No. En este dogma lo que resalta es que Dios creó este universo y todo lo que lo contiene de la nada, sin haber existido algo antes. ¿Correcto? También es muy fácil de comprender este dogma, entonces continuamos al siguiente. El dogma 15º. Dice: carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. Esto sería como una especie de complemento del dogma anterior, dado que si efectivamente Dios creó todo de la nada, lógicamente el mundo que conocemos tiene un principio en el tiempo. Es algo, tiene un carácter temporal, no es que siempre ha existido, o sea, tiene correlación con el anterior dogma. Continuamos con el siguiente. El 16º dogma dice: conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Este dogma pues no necesita tampoco mayor explicación. Ya sabemos que Dios no destruye nada, no desaparece nada. Él conserva todo según su curso natural. Por lo tanto, pues todo lo que nosotros conocemos y todo
lo que se destruye, ya sabemos que es a causa de nosotros mismos, sino porque sea una intervención directa de Dios. A eso se refiere pues este dogma número 16 sobre la conservación del mundo. Ahora pasamos a los dogmas del ser, sobre el ser humano. Dogma número 17. El hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Creo que no necesita explicación. Todos ya sabemos pues que el humano como común, el humano pues común está constituido por cuerpo y alma. A todas las personas pues que creemos en Dios, sin importar la denominación, creo que sabemos muy bien eso, entonces no necesita explicación. Dogma número 18. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación y no por imitación. La explicación dice así: pecado, que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes por generación y no por imitación, que es inherente a cada individuo. En este dogma resalta lo que ya nosotros conocemos como el pecado original. ¿Qué es el pecado original? No es que en sí las personas al nacer tengan un pecado ya por el hecho de nacer. No, acá en este dogma número 18 lo que hace referencia es al pecado original en el sentido de la tendencia. Todos nosotros tenemos tendencias hacia el pecado en mayor o menor medida, pero siempre tenemos esas tendencias. Siempre tenemos algo que mejorar, siempre tenemos algo que corregir. Entonces, aquí en este dogma número 18, que es una verdad de fe, se especifica que todo esto es debido al pecado de los primeros padres, que fueron Adán y Eva, dado que por causa de ellos entró el pecado en el mundo, y por eso pues estamos sometidos a esa inclinación al pecado. No es que por el hecho de existir o nacer ya tengamos pecado o estemos pecando, no, sino que hace referencia a eso, a esa inclinación hacia el mal. Ahora pasamos al dogma número 19, que dice: el hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino podría restaurar el orden sobrenatural destruido por el pecado. Este dogma creo que todos lo entendemos y estamos de acuerdo con ello. Lo que quiere decir este dogma es que después del pecado de Adán no existe ni existirá ningún otro hombre ni ninguna otra persona que pueda redimirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno, tal como lo dice en el Apocalipsis, cuando San Juan veía la visión y decía que se entristecía mucho porque cuando expusieron el libro para ver quién era digno de abrirlo, nadie pudo ir a abrirlo, no se encontró absolutamente a nadie digno de él. Efectivamente, a esto hace referencia pues este dogma, de que ningún ser humano por sí solo pudo haber ni podrá redimirse o rescatarse por su propia voluntad y menos por su propio actuar. En este caso tuvo que venir Jesucristo a realizar esa tarea. Por eso dice este dogma número 19, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Que eso pues creo que todos los cristianos, los que nos llamamos cristianos, creemos en esto, que una persona no puede redimirse por sí sola. Bueno, aquí estoy viendo en los chats. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, voy a continuar con los dogmas y luego más adelante hago un en vivo para que podamos interactuar con las personas del chat para que puedan subir.
o bueno, vamos a... Permítame... bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a interactuar con las personas del chat. Lo que continuaría sería la sección de los dogmas marianos. O sea, del 20 nos quedaríamos en el dogma 20. Vamos a verificar. ¿Alguien quiere subir? Bueno, hay muchas personas. Voy a aceptar a Israel. Bueno, vamos a ver cómo funciona lo del sonido, pero vamos a aceptarlo a ver. Israel, ¿me escuchan? Israel. Bueno, al parecer no sé si es cosa mía o por él, pero no, creo que no logró unirse. Bueno, voy a responder a Israel. ¿Usted está por ahí todavía? Ahí está comentando Israel en el chat, pero no sé por qué no se logró unir. Yo le acepté la unión. Espérame, yo miro. No se puede desconectar. Son invitados. Ya don Israel, si de pronto está ahí todavía y me escucha, ahí le volví a enviar la aprobación del acceso, por si quiere subir. Bueno, Israel dice que los católicos somos charlatanes e hijos de Lucifer. Me gustaría mucho que subiera, no sé si es cosa del ay mío. Espero que no sea pues por cobardía de él. Me estuvo criticando también la camándula. Efectivamente, todo cristiano católico es mariano, ya que ella es corredentora. A pesar de que ese dogma no sea aprobado, estoy seguro de que se va a aprobar en cualquier momento. Efectivamente, María es corredentora, gústele a quien no le guste. Bueno, Israel, yo no sé si fue que se fue del live, estuvo escribiendo mucho, pero no sé si todavía continúa porque no logró subir. Ya le envié la invitación, pero no ha subido. Vamos a... Bueno, Israel no fue que dijera nada interesante. Era insultando, diciendo profeta de Baal, pelillar. Bueno, hay una palabra ahí que no sé qué significa. Me hubiera gustado mucho que Israel subiera. Voy a... no sé cómo contactarlo, pero acá hay unas cosas muy interesantes y falsas. Hay unas herejías que dice Israel como que María no fue madre biológica de Jesús. En serio. María no fue madre biológica de Jesús, nunca había escuchado eso. Lo máximo que llegaron a decir los sectarios que yo he escuchado es que María no es madre de Dios, pero nunca he escuchado
la negación de que María es madre de Jesús, por lo menos en su cuerpo, y menos lo que este sectario Israel dice de que María no es madre biológica de Jesús. O sea, ese argumento es tan falaz y no tiene ninguna base y es tan fácil de refutar que yo le pregunto, lastimosamente creo que se salió, pero yo le preguntaría, Israel, ¿de, de dónde salió Jesús? O sea, ¿quién tuvo en su vientre a Jesús? Lógicamente María. Por lo tanto, comparte ADN de María. Si comparte ADN de María, entonces, por lógica, por simple lógica, no hay que hacer un gran estudio teológico, por simple lógica, don Israel, María, es madre biológica de Jesús. No sé si ustedes también pueden ver en el chat que eso fue lo que aseguró él. Permítame, ya le pongo, tomo pantallazo para una próxima ocasión. Ojalá que no la haya borrado. Espérenme, por favor, ya no lo encuentro. Permítame en un momento que ya no encuentro esa parte. Israel, ojalá que usted no sea de esos cobardes que cuando cometen un error lo borran con tal de no reconocerlo. Y si está por ahí, suba por favor. No sé. No, ya no encuentro esa parte. Bueno, ya la encontré. Ya le tomé un pantallazo. No, yo prefiero pensar que Israel tuvo algún inconveniente y tuvo que retirarse. No creo que sea un cobarde que no pueda dar la cara. Yo le acepté a él, estaba solicitándome pues el subir al en vivo, se lo acepté. Como no subió, se lo reenvié a él, al privado, pero no ha subido todavía. Entonces, espero pues que haya sido eso, de que se fue, que se tuvo que retirar y no sea otros motivos, porque ustedes han visto los otros videos que yo he subido en el Facebook, en los grupos del Padre Luis Toro. Anteriormente lo que hacía era debatir. Sin embargo, es muy complicado debatir y exponer ideas, sobre todo pues en estas cuestiones teológicas que son muy complejas. Eso para escribir no da. Por lo tanto, lo que estuve haciendo desde hace un tiempo para acá fue invitarlos a un en vivo, que solamente en todo este tiempo ha existido, pues ha habido una persona perteneciente a la denominación adventista, que ese video está subido en mi canal. Y ahí pues lo que yo hago no es un debate, lo que hice con él y lo que yo siempre propongo es no un debate, sino un diálogo, así como hice con no recuerdo el nombre, creo que llamaba Cristian, bueno, con el adventista, así hice con él, que fue un diálogo, una exposición de doctrinas y de ideas, y ya las personas pues sacan sus conclusiones, porque de hecho conocer la verdad no necesita complicarse usted mucho. Conocer la verdad simplemente requiere de lógica, y ya conocer pues otros temas, ya usted ahí sí requiere profundizar en dicho tema específico. Pero para usted conocer, por ejemplo, la lógica, Jesús prometió
que, primero que todo, Jesús estableció una iglesia. Él dijo, crearé mi iglesia, solamente una. Y luego de eso prometió que dicha iglesia iba a prevalecer hasta el fin de los tiempos o hasta el fin de los días, y no, ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿qué puede uno diferir? Que la iglesia de Cristo viene desde ese tiempo. Y por último, ¿cómo usted puede saber cuál es la iglesia de Cristo? Preguntarse, ¿cuál es la iglesia que tiene 2000 años aproximadamente? Entonces, es una cuestión de, o sea, no necesita usted ser muy estudiado, solamente tener un poco de inteligencia, un poco de lógica para darse cuenta que la única y verdadera iglesia de Cristo es la de la católica, ya que es la única que tiene esa historia, tiene todo ese tiempo. Las demás denominaciones, o mejor dicho, las demás sectas, no pasan ni van más allá de 500 años, ninguna. Entonces, todo es de simple lógica. Así como el sectario Israel Copas, ni siquiera le pone lógica o inteligencia pues a lo que dice en el punto en que informó que no, que Jesús, ahí ustedes lo pueden ver en los comentarios, que Jesús no es hijo biológico de María. Eso es, o sea, no tiene nada de lógica, no sé si es que tiene una definición errada de la biología o qué pasa ahí, pero pues por lógica, efectivamente Jesús es hijo biológico de María. Bueno, entonces ahora voy a dejar hasta aquí este en vivo. Israel definitivamente no subió. Quedamos entonces en el punto 19, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo, que ya lo expliqué. Más adelante procederé a explicar y a continuar con el resto de dogmas que van del 20 al 44, que de hecho seguiría en este punto. Desde el 20 hasta el 23 son los dogmas marianos. Y eso ya pasaré a hablarlo y tomarlo pues más adelante. Muchas gracias por acompañarme en este en vivo y quedan invitados para la próxima, posiblemente mañana, el fin de semana no hago en vivo por ahora. Lo haré muy probablemente el lunes. Muy probablemente el lunes, sí. O si no, mañana entonces a las 11. Yo ahí dejaré programado el live. Muchas gracias por su asistencia y hasta pronto.